Digamos que es la misma persona. Y ahora le hago la disección, obsérvese. Los triglicéridos pasaron de 15 a 80. Es decir, aumentaron 65 kilos de tejido adiposo. Las proteínas pasaron de 6 a 8, es decir, solamente 2 kilos de diferencia. Y el glucógeno y los combustibles libres son prácticamente lo mismo. A eso era lo que quería llegar con el término de que nos engordamos a expensas de vejez. Es decir, cuando uno aumenta de peso, la gente siempre dice, es que, pero algo aumenta de masa muscular. Casi que nada. Vean que este individuo aumentó su peso al doble y lo que aumentó de proteínas fueron 2 kilos. Entonces, cuando a mí un paciente me dice, yo subí 5 kilos, pero doctor, subí proteína, no se lo creo. A no ser que ese aumento de peso sea de hipertrofia muscular. En ese caso, pues obviamente el aumento sería diferente. Pero lo que ocurre, normalmente hablando, es aumento de los tejidos. Por lo tanto, ¿cuál sería la estrategia para perder peso más importante? Disminuir la síntesis de tejidos. Entonces, repito, si la principal causa de aumento de peso es el aumento en la síntesis de tejidos, la estrategia o el blanco, el propósito en la reducción del peso sería disminuir la producción de tejidos y aumentar el gasto de tejidos. Pero una duda. Sí. Estar por arriba del peso, pero que sea por masa muscular, ¿es peligroso? No, de hecho el idóneo. O sea, por estar así muy arriba, igual no importa. ¿Qué tan arriba? Sí, digamos, mi tío mide 1,60 m y pesa 99. Sí, digamos, sí, ahí habría que ver algunos otros parámetros, no solamente el índice de masa corporal. Recuerden que el índice de masa corporal es una relación entre la estatura y el peso, ¿verdad? Es los kilogramos del peso entre los metros de estatura elevado a la 2. Entonces, vamos a ver, yo puedo tener dos pacientes con índice de masa corporal en 28. Este puede ser que esté obeso, bueno, pues sobrepeso, realmente. Perdón, sobrepeso. Y este puede ser que tiene hipertrofia muscular. Obviamente son dos cosas distintas, ¿verdad? Tienen el mismo índice de masa corporal, pero la causa es diferente. Aquí es TGS, que es masa muscular. Entonces ahí habría que, en su familiar, yo lo que recomendaría es ver cuál es el porcentaje de masa muscular y cuál es el porcentaje de grasa corporal. Lo normal en grasa corporal es más o menos de un 8 a un 15% en varones. Eso es lo que uno debería tener de masa grasa. Es decir, uno tiene que tener grasa corporal. Se necesita. Entonces, yo lo haría así. Le haría una prueba de impedancia para ver cuánto es masa muscular y además el grado de hidratación. ¿Prueba de qué? La impedancia es una prueba donde uno se para como en una balanza. No sé si alguna vez lo han visto. Son unas balanzas que tienen unos piecitos. Entonces uno pone los pies ahí, agarra una cosita y ahí le mide esto, la masa muscular. Entonces yo diría eso para no dar un criterio muy a lo loco, ¿verdad? Ahora, si una persona es muy atlética y tiene un índice de masa corporal muy alto, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? O sea, no está mal. Pero sí habría que ver alguna proporción de ese tejido, ¿verdad? Porque hay personas que tienen mucha hipertrofia muscular, pero también tienen mucha hipertrofia grasa también. Pues también hay que verlo, ¿no? Bueno, la grasa animal, ustedes la pueden ver en un trozo de carne, ¿verdad? Son estos depósitos blancos que están en medio de las fibras musculares. Vean que eso es un músculo. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar que cuando ustedes comen una chuleta, lo que también son planos musculares, ¿verdad? Entonces vean ustedes, es una chuleta, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí hay un músculo, aquí hay otro y aquí hay otro. Recuerden que los músculos están rodeados por un tejido que es tejido fibroso. El tejido fibroso tiene una almohadilla de tejido adiposo. ¿Recuerdan? El endomisio, el perinisio, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos ver. De hecho, a la carne no se la puede quitar si quisieran quitarse. Pero cuando ustedes consumen semillas, por ejemplo, una semilla de girasol, pues ahí están también los tejidos. No lo están viendo, pero ahí hay. De hecho, ustedes agarran una semilla de girasol y la comienzan a macerar y comienzan a salir una cosa aceitosa. O una semilla marañón, o una semilla de lo que sea, ¿verdad? Las vamos a encontrar, esos depósitos, ¿verdad? Ya no en adipocitos como tales, sino son gotículas, ¿verdad? Que se encuentran en el citoplasma de las células vegetales, ¿okay? Y ahí los vamos a encontrar. Ahora, los organismos, como el nuestro, y las semillas, también poseen enzimas capaces de degradar esos tejidos y convertirlos en ácidos grasos.
Entonces, las lipasas, que son las enzimas que toman esos TGs y los convierten en ácidos grasos, permiten que esta energía almacenada se utilice. Bien, el tercer tipo de líquido que vamos a ver son las ceras. Las ceras, para que me entiendan, piensan en el cerumen del oído. El cerumen del oído, ustedes cuando lo sacan del oído y lo huelen o lo perciben el olor, tiene un olor como a alcohol, ¿verdad? Huele un poco como a químico. Tiene un sabor extraño también el cerumen, ¿verdad? No sé si alguna vez lo han tenido que percibir por ahí, no sé, mala manipulación o lo que sea. Igual no tiene nada de malo probar el cerumen, o sea, es una cera. El cerumen es un ácido graso que se une a un alcohol, esa es la estructura. Tenemos un ácido graso generalmente de cadena larga unido a un alcohol. Las ceras tienen una ventaja y es que permiten ser repelentes al agua. Por eso el oído tiene cera, porque en el oído no debería entrar agua. Entonces el canal auditivo está recubierto de cera para que el agua entre y se vaya. Por eso cuando ustedes se bañan, a ustedes entra agua. Todos los días cuando nos bañamos nos entra agua, pero yo no ando agua en mi oído. ¿Por qué? Porque el agua que entró fue repelida por esa cubierta de cera que hay ahí. Por eso es que quitarse el cerumen puede aumentar el riesgo para hacer infección de oído. Porque en el agua se crecen las bacterias. Entonces imagínense, si yo tengo un oído húmedo allá adentro, una humedad, pues ahí que crecen bacterias, hongos, virus incluso. En cambio, la cera, el cerumen, permite ser repelente. El cerumen, junto con las ceras, generalmente tienen una resistencia firme. También lo podemos ver producido en las glándulas sebáceas. No sé si alguna vez ustedes se han estripado alguna glándula sebácea. No una espinilla, eso es otra cosa, ¿verdad? La espinilla no es una glándula sebácea. No sé si alguna vez se han estripado una glándula sebácea, por ejemplo en la axila, o por ejemplo en la región interglútea, o en una zona, y sale como una masilla blanca. Esta masilla blanca es lo que nosotros llamamos sebo. El sebo es un producto de las glándulas, de estas glándulas, que tienen una función inmunológica, ¿verdad? El sebo inhibe el crecimiento bacteriano, tiene esa función, inhibe el crecimiento bacteriano. Las vamos a encontrar en mamíferos, todos nosotros tenemos glándulas sebáceas, y también las vamos a encontrar en aves. ¿Alguna vez han visto ustedes a un pato metiéndose al agua, verdad? Que se meten al agua y salen así y quedan secos. Bueno, exactamente eso es lo que los permite secarse. Cada pluma, si viéramos una plumita, no sé si alguna vez han visto una pluma, las plumas tienen un huequito en medio. Y en ese huequito en medio sale sebo para lubricar las plumas y que las aves entonces no se mojen. Por eso es que las aves son acuáticas, se meten y salen, están secas. También se cree que las ceras protegen de infecciones parasitarias, ¿verdad? Y evita la evaporación de la piel, digamos, del agua presente en la piel. Las más comunes de las ceras, ustedes las conocen bien. Tenemos la lanolina, que es la que se utiliza en cosmetología, las cremas de manos, las cremas de piel, las cremas de rostro. Esas tienen lanolina. La lanolina es la cera que se saca de la lana de oveja. Está una ovejita ahí. ¿Alguna vez han visto una oveja bajo la lluvia? Las ovejas son así, ¿verdad? Tienen un montón de lana y la lluvia les cae y las ovejas no se mojan. Porque encima de la oveja, ¿verdad? Por cada uno de esos pelos, recordemos que la lana es pelo de oveja, ¿verdad? Por cada uno de los pelos hay una glándula sebácea y esa glándula sebácea genera sebo que recubre la lana. Entonces cuando la lluvia cae, la oveja puede quedarse ahí de pie y la lluvia literalmente repele a la oveja. ¿Qué se hace? Se toma la lana, se pone a hervir y se saca la lanolina. Y esa lanolina se utiliza para cremas y la lana pues para ropa, ¿no? Entonces, por eso es que las ovejas son tan importantes en algunas partes del mundo, porque dan crema, dan lana y dan también leche y carne, ¿verdad? Luego tenemos la más común en nuestro medio, que es la cera de abeja. La cera de abeja ustedes la pueden encontrar prácticamente en cualquier cuestión de parafina, ¿verdad? Por ejemplo, las velas son hechas de cera de abeja. También la podemos encontrar en algunos adornos, ¿verdad? Tienen cera de abeja. Y también tenemos la cera de carnaúba. La cera de carnaúba se extrae de una palmera. La cera de carnaúba es lo que ustedes conocen como barniz. Ajá, o lo que conocemos como cera para el carro, ¿verdad? Como cuando uno los papás, bueno, en mi caso, mi papá me ponía a darle cera al carro,
Entonces yo tenía una esponjita, una cera ahí que huele todo rico. Entonces uno le pasaba una cosa que era como amarilla y después llega con una media ahí. Trabajo de horas. Bueno, esa cera es cera de carnaúba. Se saca de la palmera, se saca de los dátiles. De hecho, de una palmera muy parecida, qué coincidencia, aquella que está allá en la Fanal. ¿La ven? Esa palmera que está ahí. Esa palmera es muy parecida a la palmera de carnaúba. Se saca, es muy parecida. Entonces se procesan las plantas, las hojas. No, aquella que está allá. ¿Qué estarán viendo? Allá las palmeras, no, aquella que está allá, ¿verdad? Entonces se sacan de las hojas y la cera de carnaúba es el betún, también el betún de zapato. ¿Y la que de la canasta está revisada? También cera de carnaúba. Entonces, bueno, entonces son diferentes ceras que se sacan de diferentes animales, ¿verdad? Oveja, abeja y palmera. Estos no son animales, ¿ok? Entonces, vean que todos producen ceras. Bien, el cuarto y bueno, el penúltimo grupo de lípidos que vamos a ver son los lípidos de membrana. De esto no voy a hablar mucho porque eso lo vamos a ver con detalle en la clase de membranas. Y ustedes ya eso lo saben de biología. Recuerden que las membranas están formadas por una bicapa, ¿se acuerdan? Dos capas, una externa y una interna. Y estos lípidos tenían una característica y era que eran anfipáticos, ¿se acuerdan? Tenían una región hidrofílica y una región hidrofóbica. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces, los lípidos de membrana se clasifican en 5 familias, que son las más importantes, los glicerofosfolípidos, que son los lípidos que tienen glicerol, los esfingolípidos, que son los lípidos que tienen esfingosina, los tetraéter de arqueas, que son lípidos en las arqueas unidos por enlaces éter, los demás son éster, los galactolípidos y sulfolípidos de las plantas y los estéroides. Esas son las 5 familias de lípidos que vamos a estudiar. Aquí les pongo una imagen que no es tan sencilla de entender a veces, a los estudiantes se les complica un poquito, pero nada más se las pongo para que observen algo muy interesante. La mayoría de los lípidos de membrana tienen o 2 o un ácido graso. ¿Verdad? La mayoría de los lípidos de membrana tienen o 2 o un ácido graso. Vean la diferencia. Los glicerofosfolípidos, como les dije antes, tienen glicerol, tienen grupo fosfato, de ahí viene su nombre, glicerofosfolípido, y además tienen 2 ácidos grasos. Pero los esfingolípidos también tienen grupo fosfato, tienen en vez de glicerol esfingosina, y en vez de 2 tienen solamente un ácido graso. Luego tenemos también el caso, por ejemplo, de los tetraéter de arqueas. Los tetraéter de arqueas tienen glicerol, tienen fosfato, pero no tienen ácido graso en su estructura. Entonces, por eso les decía que a veces es un poco complicado ver esta imagen, pero nada más se las pongo para que recuerden que la estructura de los fosfolípidos de membrana puede variar. La familia más importante de todas es la familia de los glicerofosfolípidos. Esta familia es la que popularmente nosotros conocemos como lípidos de membrana, ¿verdad? Son los más comunes. Estas moléculas derivan del ácido fosfatídico, están formadas por una cabeza polar formada por el grupo fosfato y el glicerol y 2 ácidos grasos, las 2 patitas, ¿verdad? Que a uno le decían en biología. Entonces aquí tenemos la membrana, ¿verdad? Tenemos la membrana con 2 capas, una capa externa y una capa interna. Aquí tenemos el fosfolípido y vean su cabecita y sus 2 colitas, ¿verdad? Recuerden que las cabezas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas, ¿verdad? Por eso es que las cabecitas dan hacia el espacio extracelular o hacia el intracelular y las colitas dan hacia las colitas, ¿verdad? Colitas con colitas. Aquí tenemos la estructura de un glicerofosfolípido con sus 2 ácidos grasos. Vean que los ácidos grasos pueden ser diferentes. Su glicerol, de ahí viene su nombre, y su grupo fosfato. Pero dependiendo del alcohol, así van a recibir un nombre diferente. Ahora, estos enlaces que mantienen unidos los ácidos grasos con el glicerol son enlaces tipo éster. Ya vamos a ver más adelante que hay algunos de tipo éter. Entonces, ahí tenemos la estructura de un glicerofosfolípido. Tenemos 2 ácidos grasos, tenemos el glicerol, el grupo fosfato y el alcohol. Dependiendo del tipo de alcohol, así va a ser el nombre. Vean, por ejemplo, si el alcohol es un H, ahí no sería un alcohol, ¿verdad? Porque eso no es un alcohol. Pero digamos, si el X es un H, es el ácido fosfatídico. Si el X es esta amina terciaria, es fosfatidiletietanolamina. Si el X es esta colina, entonces fosfatidilcolina. Y ahí van cambiando el nombre, ¿verdad? No tienen que saberlo, esto
Con esto que acaba de repetir, nada más estoy ejemplificando, no tienen que saberlo. Nada más lo que quiero que tomen en cuenta es que dependiendo de la molécula que sea X, así va a ser el nombre que se le da a cada uno de los glicerofosfolípidos. Como les dije antes, la mayoría de los fosfolípidos están estabilizados por enlaces tipo éster, eso es común. Pero existe un órgano, que es el corazón, en lo cual los fosfolípidos de membrana no están estabilizados por enlaces éster, sino por enlaces tipo éter. Y los enlaces tipo éter, si recuerdan algo de química, son mucho más fuertes que los éster. Entonces, en el corazón, estos fosfolípidos reciben el nombre de plasmalógenos. Plasmalógenos. Más o menos el 50% del peso del corazón está dado por plasmalógenos. Y estos plasmalógenos le permiten al corazón hacer lo que el corazón hace, que es contraerse 100 veces por minuto. Entonces, el hecho de que el enlace sea un enlace tipo éter en el corazón hace que el corazón tenga esa contractibilidad intrínseca que ustedes saben que tiene el corazón. Entonces, tiene mucho sentido que la evolución haya hecho que los fosfolípidos del corazón sean diferentes a los de estos fosfolípidos, porque el corazón hace algo que ningún otro órgano hace, y es contraerse. Sí, es resistente a la contracción. Imagínense que los fosfolípidos de membrana se desarmaran cada vez que el corazón se contrae, y sería un problema, ¿verdad? Por eso es que están los plasmalógenos, que repito, son glicerofosfolípidos estabilizados por enlaces tipo éter, no éster. El segundo tipo de lípido de membrana que vamos a estudiar son los esfingolípidos. Los esfingolípidos, les recuerdo, tienen dos diferencias respecto a los primeros. Y son, uno, que no tienen glicerol, por eso se llaman esfingolípidos, porque lo que tienen se llama esfingosina. Dos, que no tienen dos ácidos grasos, sino que solamente tienen uno. ¿Estamos? Son las dos diferencias más importantes. Y al igual que los glicerofosfolípidos van a tener una cabeza polar que les va a dar el nombre, una X que les va a dar el nombre. Ustedes los han escuchado mencionar, posiblemente con el nombre de esfingomielina o la mielina. Cuando uno ve anato y eso siempre le hablan de la mielina. Pero quiero recordarles que la mielina es solamente un ejemplo de esfingolípidos. Repito, dependiendo del nombre de X, así va a ser el nombre del esfingolípido. Si X es H, se llama ceramida, la famosa ceramida del champú. ¿Okay? Ustedes han escuchado con cera. ¿Han escuchado eso, verdad? Champú con ceramidas. De hecho, yo tengo muchos amigos que se dedican a este asunto del pelo, ¿verdad? Y siempre me dicen como, es que ese champú tiene ceramidas. ¿Y para qué? No sé para qué, pero tiene ceramidas. Y yo, bueno, es que no es nada más decir que algo tiene algo, es decir, que es para qué sirve eso, ¿verdad? Las ceramidas que se les aplica, ¿verdad?, a las mujeres en la cabeza, ayuda a mantener la estabilidad de esa capa lipídica. ¿Okay? Ceramida. Si H es fosfocolita, se llama esfingomielina. Si X es glucosa, se llama, ¿verdad?, los cerebrósidos. Si X es un tri o tetrasacárido, se llama el globósido. Y si X, ¿verdad?, es un oligosacárido, se llama gangliósido. Es decir, todos son esfingolípidos. Pero la esfingomielina es un ejemplo de esfingolípido, para que no me los confundan. Porque a uno, cuando está recibiendo anatomía, le dicen, ¿y los esfingolípidos son la esfingomielina? No, la esfingomielina es un ejemplo de esfingolípido. Hay otro montón, como la ceramida, como los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos. La esfingomielina se abrevia con el nombre de mielina, pero repito, es solamente un ejemplo de esfingolípidos. Es un ejemplo de tantos que hay. Ustedes la han escuchado hablar porque la mielina es la que recubre los nervios, tanto los nervios, ¿verdad?, a nivel periférico, como la sustancia blanca. De hecho, la sustancia blanca del cerebro es blanca por la cubierta de mielina, ¿verdad? Eso lo diferencia de la sustancia gris. ¿Estamos? Recuerden que la corteza cerebral es una corteza, es una región, ¿verdad?, que está justamente desprovista de esta mielina, esa sustancia blanca. Ahora, a nivel del sistema nervioso periférico, la mielina es producida por los oligodendrocitos, y a nivel del sistema nervioso central por las células de Schwann. Pero algo muy importante que quiero decirles es que esta mielina se pierde. Se puede perder por infecciones, se puede perder por enfermedades autoinmunitarias, o se puede ver por
tóxicos. Y eso es lo que se llaman enfermedades desmielinizantes, ¿verdad? Las enfermedades desmielinizantes van produciendo que se pierda esa banda de mielina y eso genera enfermedades, síntomas, ¿verdad? La más común de estas enfermedades se llama la esclerosis múltiple. ¿Alguno tiene algún familiar con esclerosis múltiple? No, ¿conocen alguno? ¿Alguien que padece esclerosis múltiple? No. Bueno, es la más común de todas y vean que aún así, pues ninguno de nosotros tiene contacto. Yo sí, porque tengo pacientes, pero si yo les digo, pacientes hipertensos, ¿quiénes tienen familiares hipertensos? ¿Verdad? Vean la diferencia. Si yo digo cáncer gástrico, ¿alguien recuerda de alguien que haya muerto de cáncer gástrico? Vean la diferencia. Pero aún así, la esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante más común en Costa Rica. Y es una enfermedad que comienza con síntomas neurológicos. Los pacientes comienzan a tener debilidad de las piernas, caída de los párpados, enlentecimiento del habla, dificultad para caminar. Y eso se debe a que, producto de una respuesta inmunológica, se van dañando las bandas de mielina que recubren los nervios periféricos de sus pacientes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es verdad que eso no se puede quitar? No Solo se se puede detener, ¿verdad? No se cura ni se detiene, es una enfermedad neuroprogresiva, es decir, es una enfermedad neurodegenerativa que avanza con el tiempo. Lo que uno puede hacer es enlentecer el avance. Pero la verdad que la lateral amiotrófica también es... La esclerosis lateral amiotrófica es la que padecía aquel señor muy famoso, Steve Hopkins, ¿verdad? Él, bueno, aunque algunos dicen que no padecía la enfermedad, porque la evolución de él fue muy diferente al resto de los pacientes, pero bueno. La ELA, como se le llama, la esclerosis lateral amiotrófica también, pero lo que pasa es que en la esclerosis múltiple, las lesiones de desmielinización son múltiples, de ahí viene el nombre, esclerosis múltiple. Esclerosis significa acortamiento, estrechamiento. Cuando uno dice esclerosis lateral amiotrófica, me refiero a las astas laterales de la médula. ¿Se acuerdan ustedes que la médula tenía astas laterales anteriores y posteriores? Cuando decimos que es una esclerosis lateral amiotrófica, nos referimos a que hay una esclerosis de las astas laterales de la médula, ¿verdad? Del tracto, ¿verdad? Del tracto espino-motor o espino-cortical, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la lesión. En los pacientes con esclerosis múltiple, la lesión es multifocal. Ahí les presento una imagen de TAC, donde podemos observar un TAC de un paciente con esclerosis múltiple. El primer TAC es un corte que se le hizo más o menos 3 meses antes del segundo. Obsérvense ustedes cómo va cambiando la característica de la imagen, cómo se comienza a ver más blancuzca, ¿verdad? La segunda. Eso se debe justamente a la pérdida de la sustancia blanca, producto de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y como dijo su compañero, es una enfermedad incurable, progresiva, lamentablemente letal, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que va acabando con el paciente poco a poco hasta que finalmente lo postra en una cama y se muere de infecciones generalmente respiratorias. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de esfingolípidos, ¿verdad? De nuevo les repito, por ejemplo, cuando decimos que tiene una cabeza polar, la cabeza polar puede ser colina, ¿verdad? La cabeza polar pueden ser monosacáridos, dependiendo del tipo de lípido que sea. Esto que les enseñé, ¿verdad? Si X es H, se llama ceramida. Pero si X es otro, por ejemplo, fosfocolina, glucosa, pues así reciben nombres diferentes. En el caso de los cerebrócidos y los gangliósidos, lo que van a tener de cabeza son carbohidratos. La diferencia radica en que los cerebrócidos generalmente son monosacáridos y en los gangliósidos generalmente es un tetra, di o trisacárido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cerebrócidos y globócidos. Les repito, esto generalmente lo que van a tener es un monosacárido en su cabeza, mientras que tenemos los gangliósidos que generalmente lo que tienen es un oligosacárido. Ven aquí la diferencia, ¿verdad? Un cerebrócido y un globócido generalmente con monosacáridos, mientras que los gangliósidos generalmente van a tener varios carbohidratos, es decir, un oligosacárido. Hay algunos pacientes que tienen defectos genéticos para poder degradar y recambiar estos lípidos de membrana. Hay dos enfermedades muy poco comunes, por cierto, en Costa Rica, son poco comunes, que se llama la enfermedad Tay-Sachs y la enfermedad Niemann-Pick. La enfermedad Tay-Sachs se deben a niños, o más bien son niños que no pueden degradar los gangliósidos, estos esfingolípidos que acabamos de ver, los gangliósidos. Entonces se les acumula generalmente en los lisosomas, porque los lisosomas son las estructuras, las organelas
encargadas de degradar estos lípidos de membrana. Como no se degradan, se acumulan y llevan a parálisis cerebral, ¿verdad? Estos niños tienen ceguera, parálisis cerebral y mueren generalmente muy jovencitos, menos de 5 o 10 años. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad parecida, pero aquí lo que no se degrada es la esfingomielina. Entonces se va acumulando, se acumula, se acumula, se acumula. Y eso también genera problemas a nivel hepático, problemas a nivel cerebral. Son enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades incurables, enfermedades no tratables, que obviamente limitan la expectativa de vida de estos niños. En Costa Rica tenemos unos 6 o 7 niños, ¿verdad?, actualmente vivos con alguna de estas enfermedades. Yo creo que como 5 o 6 de Tay-Sachs y como 4 de Niemann-Pick. Pero son niños que, repito, tienen un pronóstico muy limitado, ¿verdad? Van a llegar, qué sé yo, a los 10, 12 años como máximo. Producto de todo, imagínense que si es una enfermedad que se debe a que se acumula, conforme uno aumenta en edad, pues se acumulan más. Y por eso es que los síntomas se van agravando con la edad. Ya para ir terminando, nos quedan nada más los tetraéter de las arqueas. De esto no voy a hablar mucho. Recuerden que las arqueas son un tipo de bacteria que viven en ambientes extremos, son organismos procariontes que viven en ambientes extremos como fumarolas, geyser, por ejemplo lagunas oceánicas. No sé si alguna vez han visto ustedes esas lagunas de Yellowstone o de Bolivia y de Perú que son de colores. Yo ahora andaba en Bolivia y había muchas lagunas de colores, la laguna amarilla, la laguna verde, la laguna rosa, ¿verdad? Esos colores muy llamativos de las lagunas, de estos lugares lejanos del mundo, se deben al crecimiento de algunas algas y algunas arqueas. Estos organismos, las arqueas, estas algas, viven en condiciones extremas de pH, superácidos, superalcalinas, calientes. Y bueno, básicamente ellas pueden vivir ahí porque los lípidos de la membrana, de las membranas plasmáticas de estos organismos, están formados por lípidos de membrana estabilizados por enlaces tipo éter. Y de hecho son tetraéter, es decir, no son uno como los plasmalógenos, sino que son 4. Tetra es 4, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un enlace tipo éster y éster. Entonces son tetraéter. Tenemos lípidos de membrana estabilizados por 4 enlaces tipo éter. Y si uno le daba resistencia a los plasmalógenos, imagínense en 4. Por eso es que estos organismos pueden vivir en esas regiones tan extremas, porque tienen lípidos de membrana demasiado resistentes. Entonces, digámoslo así, esto les permite adaptarse a estas condiciones de extrema temperatura, de extrema acidez o alcalinidad, etc. ¿Okay? Yo andaba en Bolivia y hice unas fotos muy bonitas, para que, si no me tienen ahí, para que, porque son unas lagunas muy interesantes, ¿verdad? Había una laguna llamada la laguna Hedionda. La laguna Hedionda es hediondísima, porque huele mucho azufre, porque ahí hay volcanes, ¿verdad? Entonces ahí viven muchos flamencos, ¿verdad? Los flamingos son los flamencos que andan ahí filtrando estas alguitas y producto de, incluso de los retinoides de esas arqueas se van tiñendo de color rosado, por eso es que los flamencos tiñen rosado. Ellos nacen blancos y grisáceos y conforme van aumentando en tamaño y van filtrando más arqueas y algas llenas de retinoides, se van llenando del color rosado, ese intenso bonito. Eso es muy interesante. Son unas aves hermosas, ¿verdad? Yo nunca las había podido ver en su hábitat natural y ahora que andaba en Bolivia las pude ver así en vivo, y enormes, ¿verdad? Hay unos flamencos que son de este tamaño, ¿verdad? Los andinos son grandísimos. Bueno, entonces vean que hasta allá en Bolivia hay bioquímica, ¿verdad? Porque hay bioquímica en la laguna, por los colores que les digo, y también en el flamenco, porque el flamenco se va tiñendo de color gracias a lo que come, ¿verdad? Y es que los retinoides pertenecen a la familia de los lípidos. Eso lo vamos a ver también en bioquímica, ¿verdad? De hecho, yo allá, cuando estábamos ahí, todo el mundo, ¿por qué algo blanco es albino? Y yo, no es albino. Tengan aquí una clase de bioquímica, ¿verdad? Entonces fui yo ahí. Yo, no, las algas tienen, las algas tienen retinoides. Y entonces el bicho come los retinoides y se va tiñendo de color. Y yo, wow, ¿cómo sabe usted? Y yo, cosas de la vida. Cultura general. Bueno, galactolípidos y sulfolípidos, ¿verdad? Galactolípidos y sulfolípidos. Los galactolípidos y sulfolípidos son lípidos de membrana, pero que se encuentran en las plantas. Por eso les puse
una matica ahí, para que recuerden, ¿verdad? No están en nosotros. Nosotros no tenemos ni galactolípidos ni sulfolípidos. Nosotros, los humanos, no tenemos. Son los lípidos, por lo tanto, más abundantes en las plantas, porque son los que les dan pues, la estructura a su membrana. También los vamos a encontrar en cloroplastos de la célula vegetal. Equivalen al 70 al 80% de los lípidos de membrana de las plantas. No tienen fosfato, es una peculiaridad que tienen estos lípidos de membrana. Recuerden que los glicerofosfolípidos tenían fosfato, los esfingolípidos tenían fosfato, pero ahora tenemos los galactolípidos y sulfolípidos que no tienen fosfato, sino que lo que tienen es azufre. Son lípidos que tienen azufre. Yo recuerdo una vez cuando estaba estudiando esto, yo estaba estudiando bioquímica y pregunté por qué, y la respuesta es muy sencilla. Y es que los seres vivos tienen lo que ellos consumen o obtienen de la tierra. Por ejemplo, las plantas. Las plantas no comen, pero las plantas captan las cosas de la tierra. Y el fosfato es un elemento muy poco abundante en la tierra. Entonces, lo que sí es más común es el azufre. Entonces, las plantas, en vez de sintetizar fosfolípidos, sintetizan sulfolípidos. Porque lo que pueden captar las plantas a través de la raíz es azufre. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Bien, entonces como les digo, nosotros en realidad los obtenemos, ¿verdad?, de las plantas. Están en las plantas y son lípidos que en nosotros no tienen funciones. Se degradan. Cuando ustedes se comen una hoja, esos sulfolípidos y galactolípidos de la planta se deshacen y ese azufre que viene ahí es el que nosotros absorbemos, ¿verdad? Ese es el azufre que nosotros obtenemos de la dieta. Recuerden que todos los oligominerales son importantes: azufre, selenio, magnesio, manganeso, ¿verdad? Cobalto, todos, níquel, litio, todos son importantes, pero en concentraciones muy bajas. A mí me da mucha risa por eso cuando yo escucho a alguien que dice: estoy tomando zinc, ¿verdad? Pero ahora está de moda el zinc. Y yo, ¿para qué? Estoy tomando, ¿verdad? Es muy común, es muy común. De hecho, si yo hiciera una encuesta en este momento y les digo: ¿cuántos de ustedes toman complejos multivitamínicos? A ver, ¿cuántos toman complejos multivitamínicos? Ay, ya nadie toma complejos multivitamínicos. Qué dicha, porque para nada sirven, ¿verdad? Es decir, tomar complejos multivitamínicos, usted no tiene una deficiencia de multivitamínicos ni nada, se está perdiendo su plata. Pero hay gente que toma zinc, selenio, magnesio. Mi mamá es una. Ella ve Buen Día y ahí dicen selenio y una vez se va y compra selenio, ¿verdad? Y toma. O hablan del manganeso y ella va y compra manganeso y toma. Pero toma 2 días, se le olvida y ya no toma más. Entonces tampoco es común. ¿Qué le mandan a tomar? No recuerdo ni qué es, pero a veces me mandan a tomar. Y yo no sé qué jugos y que yo no sé qué, unas pastillas ahí que son como naranjas. Pero, ¿ves? Bueno, te dice que la gente casi no las toma porque para nada sirve tampoco. Entonces, pero a mí me lo mandan porque me enfermo mucho y todo me da alergia y todo me pica. Dice que me imagino para vivir una deficiencia. ¿Quién dice eso? Y la gente donde me llevan y mi mamá quiere que compre un like y yo no sé qué. Sí, no. Todo eso es mala publicidad. Me imaginé esta mujer allá en Paso Canoas. Recién Paso Canoas hay una gente, hay unos chamanes. Yo tenía pacientes con cáncer que los llevan allá del chamán y los mandan a tomar un brebaje de escorpión. No estoy mintiendo, ¿cierto? No estoy mintiendo. Yo he tenido pacientes que me dicen: doctor, ya nosotros vamos a ir donde el chamán de allá de Panamá. Y yo, ¿a qué? Porque el chamán de Panamá les da brebaje para los pacientes. Y la gente cree en eso todavía, aunque ustedes no lo crean. Todavía hay mucha medicina alternativa y la gente cree. Yo tengo una muchacha ahí en Facebook que me sigue ahí, y esa muchacha pasa publicando unas cosas y yo digo: mira, ella es quiropráctica. Ya no me mandan. Y ella publica unas cosas que a veces pone como, por ejemplo, levantarse en la mañana y tomarse un vaso con agua llovida. Hay gente que hace eso. Toma agua de agua. Sí. Y esa muchacha pone eso, entonces la gente pone: eso es bueno, Guadalupe, llama Guadalupe. Eso, y ella pone: sí, eso sube las defensas. Y yo digo: ay, pero ¿qué? O digamos, a mí hay gente que en el consultorio me dice: doctor, ¿por qué no se toma agua de limón en las mañanas? Para que regule el pH. Yo le digo: yo para eso tengo un buffer bicarbonato fosfatos que me lo hace. O sea, yo no puedo tomar agua de limón para eso.
Hay gente que toma agua de limón para regular el pH. Pero yo no sé qué es una tontera si el pH está regulado por mecanismos bioquímicos que También dicen que es para bajar de peso. ¿Ah? Para bajar de Hay peso. gente que dice que para bajar de peso, ¿verdad? Mi mamá un día se le ocurrió comprar tomar insulina de la planta, de planta, una marca que se llama insulina. Y yo, mami, ya yo no tomo las pastillas de la caja, yo voy a usar insulina. Y yo le dije, haga eso, mamá. Yo no sé si lo está haciendo, pero bueno, la cosa es que ella creyó que la insulina se producía en las máquinas, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? Porque la gente todavía cree que las plantas, por ser plantas, son inopias, ¿verdad? Son algo que no va a generar daño ninguno. Vean a ver, si toman un brebaje de esta hiedra, ¿verdad? Si el hígado les va a responder bien. No me acuerdo dónde, pero un muchacho comía mucho amapola. Ajá, amapola. Claro, la amapola tiene unos alcaloides fuertísimos. Yo lo comía. Sí, pero la gente lo toma, digamos, y también vende de la noche. Era pequeña la comía. Y salía después de La verdad, eso es un alcaloide, es un alucinógeno. Profe, eso de que uno le salen, ¿cómo se llaman los pelotitas esas que duelen mucho? Las pegas. No, es que no sé. Es algo que duele mucho, que cuando uno se lo revienta. Los nacidos, los Ajá. forúnculos. Ajá. Ajá. Vean, yo lo hice y se me quitó. Ojalá Yo que tomé agua de lluvia y se me quitó. Se lo juro, no le miento. Ve, por eso que dicen que sube el sistema inmune, porque alguien seguramente en algún momento coincidió que tomó eso y se le quitó y pensó que era el sistema inmune. No, te voy a explicar, los forúnculos son una infección bacteriana. Los forúnculos generalmente se asocian, por ejemplo, a depilación. Cuando alguien se depila por primera vez, pues los folículos pilosos quedan abiertos, entonces las bacterias que están presentes en la piel pues entran a la glándula pilosa, digamos, a la glándula sudorípara que está asociada a cada uno de los pelos y crece y se genera ahí un forúnculo, lo que llaman una foliculitis que les puede cometer un forúnculo. Lo que pasa es que la gente estripa eso, se llena las manos de bacterias y después se toca otra parte y se autoinocula. Por eso es que aparece un montón, pero no es porque la gente dice que tiene la sangre infectada. Tampoco. Sí, exacto. La septicemia es un cuadro muy grave. Entonces no es eso, es porque usted mismo se la está autoinoculando, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Hay algo muy interesante en la tradición costarricense medicinal, que es lo de los mezquinos. ¿Alguno ha tenido un mezquino? No sé ni quién. Un mezquino es una verruga en piel. Los mezquinos en los pueblos, donde yo vengo de un pueblo, en los pueblos hay una señora en mi pueblo, hay una señora que se llama Mariela, que ella era la curandera de los mezquinos. Entonces la señora uno tenía mezquinos y llegaba con un trozo de madera y le rompía la verruga, impregnaba la astilla con la sangre de la... Ojo, esto es una cosa chamánica. Ajá. Y después ella iba y metía eso en una caja de fósforos y lo enterraba y a uno se le quitaban supuestamente los mezquinos. A alguna gente le ponían un trozo de carne a las lesiones y se quitaban. ¿Con el pelo? Sí, pero lo del pelo sí tiene sentido, porque con el pelo se está haciendo la isquemia a la lesión, entonces la lesión se cae porque se necrosa, ¿verdad? Eso sí tiene más sentido, es un sentido mecánico. Pero el asunto es ese, de las creencias. Una hermana mía, Andrea, una vez tenía un montón de mezquinos en la mano, porque los mezquinos, como son lesiones por virus papiloma humano, pues es muy fácil de contagiar. Entonces ella tenía un montón. Y le hicieron este troco de la caja de fósforos. Y en la mañana siguiente los mezquinos se habían caído. Yo recuerdo, eso yo no lo estoy mintiendo, los mezquinos se cayeron al otro día. ¿Cómo? Oiga, no era que se les quitaban, la gente ahora... No, le impregnaban una astilla, le impregnaban uno o dos con la sangre, lo metían en una caja de fósforos o en una cajita y lo enterraban en el suelo. Ah, yo entendí que le... No, era así, como se impregnaba con un poquito de sangre de las lesiones, se metía en una cajita y se enterraba. Y supuestamente las lesiones se caían. Pero les digo, las lesiones de mi hermana se cayeron. Y mi hermana tenía como 70 o 80 mezquinos, o sea, no era poca cosa. Yo recuerdo porque nosotros vimos los mezquinos en la cama. Es decir, las lesiones, las verrugas están en la cama, caídas ya. Pero eso tiene una explicación.
La mayoría de lesiones por virus papiloma humano ocurren en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Digamos, pacientes que estén muy estresados, pacientes que estén anímicamente decaídos. Y obviamente la persona cuando le hacen una de este tipo de acto, cree en eso. Deposita su fe en que eso es cierto. Y ese cambio de estado anímico hace que el sistema inmune actúe. Y por eso es que se caen. Es decir, no se caen por las astillas, ni por la caja de fósforo, ni por la tierra. No, se caen porque la persona creyó en que eso le iba a hacer efecto. Es lo que ustedes conocen como el efecto placebo. Y existe. Es decir, en todos los medicamentos se estudia el efecto placebo. Y hay personas hipertensas a las que se le da una pastilla que no tiene ningún principio activo y se regula la presión arterial. Eso es lo que hacen también con los pacientes con problemas psicológicos también, ¿verdad? Claro. Claro, sí, no, a todo paciente, digamos, si está un paciente con una crisis de nervios y que tenga dolor, se le da cualquier pastilla, le dice que es un antiinflamatorio y va a sentir alivio. Y lo siente. Es decir, no es que no lo está sintiendo, lo está sintiendo. Entonces sí, eso es por una parte del sistema inmunológico. Pero a esas creencias uno como médico tiene que responder muy correctamente. No puede responder de una forma un tono burlista, como yo lo hago aquí en clase. Digamos, yo a mis pacientes no les puedo decir, no me puedo reír, para de diferencia. Sí, algunos que les tengo mucha confianza, tengo muchos pacientes que les tengo mucha confianza y me quieren mucho, entonces yo les digo, había una señora que se llama Marisa que siempre me trae historias y anécdotas de cosas que usa. Entonces yo me dan unas carcajadas con ella porque yo digo, ¿quién la mente está inventando eso? ¿Por qué no me pregunta? Ay, doctor, no. Pero hay unos que no. Hay unos que si yo me río de eso se me ofenden y no vuelven a consulta conmigo nunca. Entonces hay que tenerle mucho respeto. Entonces las plantas, ¿verdad? La gente siempre dice, es que es natural. Eso sí, ¿verdad? La gente siempre dice, es que es natural, es de planta, no hace daño. Eso no es cierto, compañeros y compañeras. Las plantas a uno lo pueden matar. Recuerden el caso de la muchacha que murió por tomar jugo de nuez de India, ¿verdad? Hace poco. Las plantas a uno lo matan, porque el hígado es el que tiene que ver qué hace con todos estos moléculas. Recuerden que todo el metabolismo de xenobióticos es hepático. Xenobiótico es cualquier sustancia no comestible que entra por la dieta, que entra por la vía oral. El alcohol es un xenobiótico, los fármacos son xenobióticos, por ejemplo los brebajes, las infusiones. Entonces el hígado tiene que ver qué hace con todo ese montón de sustancias, pero a veces el hígado no lo logra. Y es cuando decimos que hay una hepatitis fulminante. Las hepatitis fulminantes, el 95% son mortales. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Con las plantas. El último de los lípidos de membrana que vamos a estudiar son los esteroles. Nosotros, los mamíferos, solamente producimos un tipo de esterol, que es el colesterol. Así que nos vamos a centrar en él, en el colesterol. Recuerden que el colesterol es una molécula que deriva del esterano. El esterano es esta molécula interesante. Y el colesterol nosotros ya lo conocemos, es una molécula anfipática. Es una molécula formada por 6 hexanos y un pentano. Tiene 27 carbonos. Posee un grupo OH en el carbono 3 que le da su naturaleza anfipática, que hemos estudiado a lo largo de esta clase. Se va a sintetizar en el citoplasma de las células animales. Es una molécula que le da rigidez a la capa lipídica, pero también sirve como precursor de hormonas sexuales, por ejemplo, precursor de glucocorticoides y mineralocorticoides, precursor de ácidos biliares y precursor de vitamina. Vamos a tener una clase solamente de metabolismo del colesterol más adelante. Las plantas producen algo parecido al colesterol que se llama estigmasterol. Es una molécula, vean que se parece. Tráigase mentalmente el colesterol para acá, vean. Se parece. Del estigmasterol de las plantas se sacan los famosos fitoesteroles o los fitoestrógenos que toman las mujeres cuando están en menopausia. Ustedes han escuchado que las mujeres cuando entran en menopausia toman lo que llaman estrógenos de plantas. Los fitoestrógenos o los estrógenos de plantas son estrógenos, moléculas parecidas a los estrógenos que se extraen del estigmasterol. Porque los estrógenos se sacan normalmente del colesterol, es decir, nosotros, hombres y mujeres, principalmente mujeres, producen estrógenos a partir del colesterol. Pero a las mujeres no se les puede dar estrógenos en grandes cantidades porque consumir estrógenos en grandes cantidades aumenta el riesgo de cáncer de mama y de endometrio en las mujeres. Entonces alguien muy inteligentemente dijo, bueno, si las plantas producen estigmasterol que se parece al colesterol, ¿por qué no sacamos algún estrógeno parecido del estigmasterol en vez del estrógeno, digamos, equino de yeguas, que se le daba a las mujeres antes? Y entonces sacaron los fitoestrógenos.
Por eso es que las macrobióticas venden fitoesteroles o fitoestrógenos. Y aquí dice con omega 3 y con vitaminas. Eso es una bomba, ¿verdad? Fitoesteroles, omega 3, dice que tiene vitamina K, K2. vitamina D y vitamina E. Profe. Todo lo que quieran. Una pregunta, es que yo una vez había escuchado que dicen que ahora, como todas las mujeres después de menstruarse, ¿verdad? Ajá. Las tratan con estrógenos. ¿Las qué? A las mujeres. ¿Las qué? Las tratan. No, más bien muy pocas. Antes sí, caballero, antes a la mayoría de mujeres, después de que dejaban de tener menstruación, ¿verdad? Vamos a ver, voy a explicarles rápidamente. Las mujeres más o menos a los 35 años comienzan a experimentar una sintomatología que se llama climaterio, donde van a tener cambios de humor, van a tener flujos menstruales irregulares, disminución de la libido, cambios de carácter, brote en la cara, pigmentación de la piel, se llama climaterio. Cuando la mujer tiene más de 6 meses sin menstruación, decimos que está, ¿verdad?, en estado premenopáusico. Y cuando tiene más de un año sin flujo menstrual, está menopausia. Posiblemente ya después de un año no le va a volver la menstruación, y eso se debe a que la cantidad de estrógenos bajó, ¿verdad? ¿Estamos claros? Hace 20 años, compañero, y los demás, a las mujeres en general se les daban estrógenos equinos. Se les sacaban estrógenos a las yeguas y se empaquetaban y se le daban a las mujeres. Eso se llamaba terapia de reemplazo hormonal, TRH, terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque las mujeres al tomar esos estrógenos disminuían aquellos síntomas. Ya no tenían cambio de humor, ya no tenían bochorno, ya no tenían, etc. ¿Pero qué comenzó a pasar? Aumentó estrepitosamente la incidencia de cáncer de mama y de endometrio. Porque resulta ser que las células de cáncer de mama y de endometrio expresan receptores para estrógenos. Entonces imagínense, usted le estaba dando un combustible a las células tumorales. Pues yo había escuchado, digamos, como que, y no creo que me escuché hace poco, ¿verdad? Y decían que ahora los trataban así para evitar como el envejecimiento y no sé qué cosa. Para evitar. Como que se deterioraran más rápido. Claro, es que la menopausia, piensen que la menopausia es un efecto, digamos, hipoestrogénico. Toda la reacción del cuerpo no tiene estrógeno. Pero digamos, es malo tratar a un paciente con eso. Voy a explicarte. Entonces, hace 20 años a todas las mujeres, cuando eran